Spinoza escribió en un siglo turbulento, un siglo que presenció el colapso de las certezas religiosas y el nacimiento de la ciencia moderna. Pero su obra, aunque nacida en ese contexto de transición, parece hablar con una voz que no pertenece a su tiempo. En ella hay una calma que no es la del dogma, sino la del orden comprendido, una serenidad que no proviene de la fe, sino del entendimiento. Lo que Spinoza propuso no fue una moral religiosa ni un sistema de obediencia, sino una manera de mirar el mundo que disuelve la angustia en comprensión. En el corazón de su filosofía hay una promesa, que la libertad no se conquista dominando al mundo o a los otros, sino entendiéndonos a nosotros mismos como parte de un todo infinito. Esa promesa, sin embargo, es paradójica. Spinoza niega la libertad tal como la concibe la mayoría, no somos libres porque no elegimos nuestras acciones desde una voluntad autónoma. Todo en la naturaleza, incluido el ser humano, actúa según leyes necesarias. Pero el filósofo sostiene que en reconocer esa necesidad, en comprenderla, se encuentra la verdadera libertad. Lo que nos oprime no es la necesidad, sino la ignorancia de ella. Así, la ética no enseña a escapar del orden natural, sino a reconciliarnos con él. Nos invita a ver que todo lo que ocurre, en nosotros y fuera de nosotros, pertenece a la misma trama infinita que él llama Dios o naturaleza. Spinoza no usa el nombre de Dios en el sentido religioso. Su Dios no es una persona, ni un creador externo, ni un juez. Es el ser mismo, la totalidad de lo real, la sustancia única de la cual todo lo demás es una expresión. Decir que todo es Dios es decir que nada está fuera de la naturaleza. Cada pensamiento, emoción, acción o fenómeno, desde la rotación de un planeta hasta el impulso de un insecto, ocurre con la misma necesidad que las leyes matemáticas. En esa perspectiva, la libertad no puede significar hacer lo que queremos, porque nuestro querer mismo tiene causas que lo determinan. Pero puede significar algo más profundo, la comprensión del lugar que ocupamos en ese orden. Ser libre, para Spinoza, es aceptar racionalmente lo que somos. El ser humano, entonces, no es un reino aparte, sino un modo de la sustancia infinita. No hay ruptura entre mente y cuerpo, entre alma y materia, entre lo humano y lo divino. Todo lo que existe, incluido nuestro pensamiento, es una manifestación de la misma realidad bajo distintos atributos. La mente humana es la idea del cuerpo humano, y lo que sucede en uno tiene su correspondencia en el otro. Comprender eso implica que nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras pasiones no son fallas morales o castigos divinos, son modos de existir, expresiones de nuestra naturaleza. Spinoza se aparta de toda tradición que divide al hombre entre una parte racional pura y una parte pasional degradada. Las pasiones no son enemigas del alma, son fuerzas que pueden esclavizarnos si las ignoramos, pero también impulsos que pueden transformarse en comprensión si aprendemos a conocer sus causas. El punto de partida de la antropología espinosista es el conatus, ese impulso esencial que define a todo ser, el esfuerzo por perseverar en su existencia. Todo lo que existe, en la medida en que existe, tiende a mantenerse. En los humanos, ese impulso adopta formas complejas: deseo, apetito, voluntad. No hay acción humana que no nazca de esa raíz. Incluso la razón, la facultad más alta, es una expresión del conatus, porque conocer también es una forma de afirmarse, de expandir la potencia de ser. Así, Spinoza redefine la moral: no se trata de obedecer mandamientos, sino de aumentar nuestra potencia de existir. Lo bueno es lo que fortalece nuestra esencia, lo malo, lo que la debilita. En este marco, la ética se convierte en una física del alma, un estudio de las causas que nos afectan y de cómo podemos ordenar nuestras emociones para vivir con mayor coherencia con la naturaleza. Pero la condición inicial del ser humano es la servidumbre. Spinoza la llama servidumbre de las pasiones. Mientras no entendemos las causas de nuestros afectos, estamos a su merced. Nos dejamos arrastrar por el amor y el odio, la esperanza y el miedo, la envidia y el remordimiento, como por fuerzas exteriores. Creemos elegir, pero somos empujados. La mayoría de los hombres vive en esa confusión, juzgan las cosas como buenas o malas según los efectos inmediatos que producen en ellos, sin ver las causas profundas que las generan.
De ahí nacen la superstición, la culpa, la venganza, la ira. No hay pecado original ni castigo divino, hay ignorancia de la necesidad. Comprender una pasión, sin embargo, no significa anularla. La razón no destruye el sentimiento, sino que lo transforma. Cuando comprendemos que el otro que nos ofende actúa también por necesidad, nuestra ira se disuelve en comprensión. No porque nos volvamos indiferentes, sino porque reconocemos que su acción tiene causas tan determinadas como las nuestras. En ese momento, pasamos de la pasión a la acción. Spinoza distingue entre afectos pasivos, pasiones, y afectos activos, aquellos que surgen de la comprensión adecuada de las causas. La libertad consiste en aumentar los afectos activos, en pasar de ser afectados a actuar según la razón. Y actuar según la razón es actuar conforme a nuestra verdadera naturaleza, que no es otra que la de un modo de la sustancia divina. La razón nos permite ver el orden común de la naturaleza, ese sistema de causas infinitas que nos incluye. Al hacerlo, dejamos de sentirnos separados, y el yo se diluye en una perspectiva más amplia. Spinoza describe la mente libre como aquella que contempla las cosas subespecia eternitatis, es decir, bajo la forma de la eternidad. No se trata de escapar del tiempo, sino de ver los hechos particulares desde la necesidad del todo. Cuando logramos esa visión, ya no decimos, esto podría haber sido diferente, porque entendemos que nada podría ser de otra manera. Cada acontecimiento, incluso el dolor, ocurre con la misma necesidad con que el sol emite luz. La tristeza surge cuando nos resistimos a esa necesidad, la alegría, cuando la aceptamos y la comprendemos. Este paso del conocimiento imaginativo al racional es una de las claves de la ética. El conocimiento imaginativo es el de la experiencia inmediata, de los signos, de las opiniones. En ese nivel, los humanos interpretamos el mundo según nuestras pasiones y deseos. Vemos las cosas como útiles o dañinas, no como necesarias. El conocimiento racional, en cambio, capta las causas. No se deja engañar por la apariencia del bien y el mal, sino que percibe las conexiones que hacen que cada cosa sea como es. En el conocimiento racional, dejamos de ser esclavos de la imaginación y nos volvemos partícipes del orden eterno. Comprender es, en última instancia, amar, un amor que no se dirige a un objeto particular, sino al todo del que somos parte. Ese amor es lo que Spinoza llama, el amor intelectual de Dios. No es un sentimiento religioso, sino una forma de entendimiento pleno. Es el gozo que surge cuando la mente comprende que todo lo real se halla contenido en una sola sustancia y que ella misma es expresión de esa sustancia. Amar a Dios, en el sentido espinosista, es amar la necesidad del mundo, es aceptar con alegría el orden de la naturaleza. En ese amor desaparece la distinción entre el sujeto y el objeto, entre el yo y lo divino, ambos son modos de la misma realidad. La beatitud, dice Spinoza, no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. No hay cielo ni castigo, sino el conocimiento que libera. El camino hacia esa libertad, sin embargo, no es fácil ni inmediato. Requiere disciplina, autoconocimiento y un esfuerzo constante por comprender las causas de nuestras emociones. En términos contemporáneos, podríamos decir que Spinoza propone una forma de inteligencia emocional radical, conocer el origen de lo que sentimos para transformarlo en comprensión. Pero, a diferencia de las terapias modernas centradas en el yo, su propuesta no busca fortalecer la identidad individual, sino disolverla en una comprensión más amplia de la realidad. La verdadera libertad no es la independencia del individuo, sino su integración consciente en el orden del todo. En ese sentido, Spinoza anticipa una visión ecológica del ser humano. No somos dueños de la naturaleza, ni observadores externos, sino expresiones de ella. El cuerpo y la mente son sistemas dentro de sistemas, engranajes de una maquinaria infinita que no tiene centro. Comprender esto implica también una ética de la humildad, el reconocimiento de que nuestras pasiones, nuestra razón y nuestras acciones están tejidas en la misma red que sostiene a los astros y a las plantas. El sabio, diría Spinoza, no es el que domina, sino el que entiende. Su serenidad no nace de la resignación, sino del conocimiento de la necesidad.
Aceptar lo inevitable no es someterse, sino comprender su razón. Si el conatus es el esfuerzo por perseverar en el ser, el conocimiento es su forma más elevada. Al entender las causas, aumentamos nuestra potencia de existir. Esa potencia no es un poder sobre los otros, sino una capacidad de actuar según la razón. Spinoza llama a esto virtud. Ser virtuoso es ser activo, ser causa adecuada de nuestras acciones. En la medida en que comprendemos, somos menos esclavos del azar, menos víctimas del miedo y la esperanza, más coherentes con la naturaleza. La libertad espinosista es, en el fondo, una forma de alegría, la alegría de comprender que todo lo que ocurre tiene su razón, y que en esa razón está nuestra pertenencia al todo. Pero, ¿qué significa, en la vida cotidiana, vivir según Spinoza? Significa observar nuestros afectos sin juzgarlos, buscar sus causas, y reconocer que cada emoción es una expresión de nuestro conatus. Significa dejar de maldecir el dolor y empezar a entenderlo como parte de la necesidad que nos forma. Significa transformar la ira en comprensión, el miedo en aceptación, la tristeza en conocimiento. Significa, sobre todo, aceptar que no somos el centro del universo, sino una de sus infinitas expresiones. En esa aceptación hay una calma que no depende de las circunstancias, una libertad que no necesita elección. El camino hacia la comprensión de la necesidad no es un proceso intelectual puramente abstracto, sino una transformación interior. En la medida en que el ser humano pasa del conocimiento imaginativo al racional, cambia también su modo de experimentar el mundo. Las pasiones dejan de ser tormentas que lo sacuden y se convierten en fenómenos que puede contemplar. Spinoza no propone reprimir el afecto, sino entenderlo, no suprimir el deseo, sino dirigirlo hacia su causa verdadera. Todo deseo es expresión del conatus, pero no todos los deseos aumentan nuestra potencia. Cuando deseamos algo cuya causa desconocemos, estamos sujetos a fuerzas externas; cuando deseamos desde la comprensión, actuamos según nuestra esencia. El conocimiento, por tanto, no es una renuncia al deseo, sino su purificación. En esta purificación del deseo se halla la clave de la libertad. Para Spinoza, ser libre no es decidir entre alternativas posibles, sino ser causa adecuada de uno mismo. Nadie es libre por poder elegir al azar, sino por comprender la necesidad que lo mueve. Cuando comprendemos por qué actuamos, ya no somos meros efectos, sino causas activas. Esa libertad interior no depende del mundo externo, porque el mundo externo no puede ser distinto de lo que es. Depende únicamente de la claridad con que entendemos la red de causas que nos determina. Así, la libertad se convierte en lucidez, y la lucidez, en serenidad. Spinoza no niega el sufrimiento. Sabe que el ser humano está expuesto a la muerte, a la pérdida, al desengaño. Pero también sabe que esas experiencias, vistas bajo la forma de la eternidad, adquieren otro sentido. Lo que en la inmediatez se percibe como tragedia, desde la comprensión se ve como parte del orden necesario. No hay en el universo un acontecimiento gratuito, ni siquiera el dolor. En el plano humano, esa idea puede parecer cruel; en el plano de la razón, es liberadora. Comprender que todo tiene una causa es reconciliarse con la realidad. Y en esa reconciliación se encuentra la paz del sabio. El amor intelectual de Dios es el punto culminante de esa reconciliación. Spinoza describe este amor como una alegría acompañada de la idea de Dios como causa. No se trata de una devoción mística ni de un acto de fe, sino de la emoción que acompaña al conocimiento más perfecto. Cuando entendemos que todo lo que existe se sigue necesariamente de la naturaleza divina, sentimos alegría, porque reconocemos que somos parte de algo eterno. Esa alegría es amor, y ese amor es intelectual porque surge del entendimiento. No amamos a un Dios personal, sino al orden del ser, a la totalidad misma. Amamos porque comprendemos, y comprendemos porque amamos. En ese círculo perfecto desaparece la oposición entre razón y afecto, el pensamiento se vuelve emoción, y la emoción, conocimiento. Este amor no depende del tiempo. Spinoza dice que la mente humana, en cuanto conoce las cosas bajo la especie de la eternidad, participa de la eternidad misma.
No porque se vuelva inmortal en sentido físico, sino porque su contenido, el conocimiento adecuado, pertenece al orden eterno de la naturaleza. En la medida en que comprendemos las causas, algo en nosotros trasciende la temporalidad. No es el yo quien sobrevive, sino la verdad que se realiza en nosotros. Esa verdad no tiene dueño, simplemente se expresa. Por eso, para Spinoza, la muerte no es un mal absoluto. El sabio no teme morir porque su mente, en tanto que comprende, ya vive en la eternidad. El amor intelectual de Dios representa, entonces, la culminación del proceso ético. Desde la servidumbre de las pasiones hasta la libertad de la razón, el ser humano recorre un camino de comprensión progresiva. Primero se siente víctima del mundo, luego empieza a entender las causas y finalmente ve que él mismo es una de ellas. Esa conciencia transforma la manera de vivir. El sabio no se lamenta de la necesidad, porque la reconoce como expresión de la perfección del todo. No hay para él injusticia ni azar, solo grados de conocimiento. Cuanto más entiende, más libre se siente, cuanto más libre, más sereno, y cuanto más sereno, más capaz de amar el orden del universo. Si todo esto parece distante de la experiencia cotidiana, es porque la vida humana se desarrolla casi siempre bajo el dominio de la imaginación. Spinoza lo sabía. La imaginación no es mala en sí misma, es el nivel natural del conocimiento. Sin ella no podríamos movernos ni comunicarnos. Pero cuando la imaginación se toma por verdad, se convierte en fuente de error. De ahí la importancia de la educación racional, no como acumulación de datos, sino como formación del entendimiento. Educar, para Spinoza, es enseñar a ver las causas. Es conducir la mente desde la multiplicidad confusa de las apariencias hacia la claridad de las conexiones. En ese tránsito, el individuo se convierte en ciudadano de la razón, alguien que ya no vive según la opinión, sino según la comprensión. Esa ciudadanía racional tiene también una dimensión política. Spinoza no concibe la ética como un asunto privado, sino como la base de la convivencia. Una sociedad libre no es aquella donde cada quien hace lo que quiere, sino donde las leyes se ajustan al orden racional de la naturaleza humana. Dado que todos los hombres comparten el mismo conatus, todos buscan perseverar en su ser, y la razón nos enseña que es más fácil perseverar cooperando que enfrentándonos. De ahí que la justicia y la libertad sean inseparables. El estado ideal es aquel que permite el máximo desarrollo del entendimiento. Por eso Spinoza defiende la libertad de pensamiento y de expresión, no como un derecho político externo, sino como una exigencia de la naturaleza racional del hombre. Prohibir el pensamiento es atentar contra la esencia misma de la humanidad. Esta conexión entre ética y política revela otro aspecto esencial del pensamiento espinosista, su confianza en la razón como principio de orden. En un mundo dominado por las pasiones, la razón no busca imponerse por la fuerza, sino comprender. Y al comprender, pacífica. Spinoza cree que la violencia, la superstición y el fanatismo son frutos del miedo y de la ignorancia. Solo el conocimiento puede disolverlos. La religión, por ejemplo, puede tener un valor moral cuando enseña el amor y la justicia, pero se vuelve destructiva cuando exige obediencia ciega. El verdadero culto a Dios, diría Spinoza, consiste en conocerlo, y conocerlo es comprender la naturaleza. No hay milagros ni misterios, sino leyes que la mente puede descubrir. La fe sin comprensión es servidumbre, la comprensión es la forma más alta de fe. El tono de Spinoza no es moralista ni dogmático. Su ética no predica el deber, sino la necesidad. No dice, debes ser racional, sino, si comprendes, serás libre. La diferencia es sutil pero profunda. En las morales tradicionales, la libertad se alcanza obedeciendo normas externas, en Spinoza, se alcanza comprendiendo las causas internas. No hay mandamientos, solo conocimiento. Y ese conocimiento no se impone, sino que brota naturalmente de la estructura de la mente humana. La razón es parte de nuestra esencia, cultivarla es realizar lo que somos. El hombre racional no se siente obligado a ser virtuoso, lo es porque entiende que la virtud es su naturaleza. Comprender la necesidad de las cosas no significa volverse pasivo.
Al contrario, la comprensión aumenta nuestra potencia de actuar. Cuando entendemos que todo ocurre por causas necesarias, no dejamos de actuar, sino que actuamos con mayor eficacia, porque ya no luchamos contra lo inevitable. El sabio, dice Spinoza, no se lamenta ni se burla, sino que entiende. Y entender no es rendirse, sino armonizarse con el flujo del mundo. Esa armonía no es estática, es una danza continua entre las fuerzas que nos afectan y la razón que las ordena. La libertad, en este sentido, no es un estado, sino un ejercicio constante de comprensión. El amor intelectual de Dios es el punto más alto de ese ejercicio, porque en él la mente humana coincide con la mente divina, ambas comprenden el mismo orden necesario. En ese amor, el yo se disuelve. Ya no hay separación entre quien ama y lo amado. El conocimiento se vuelve gozo porque deja de haber oposición entre la mente y el mundo. Todo lo que existe se experimenta como parte de una misma sustancia infinita. La mente libre, al contemplar la necesidad del todo, siente alegría porque se reconoce en ella. En ese reconocimiento, desaparece el miedo, la culpa, la vanidad. Lo que queda es la serenidad de quien sabe que nada puede ocurrir contra la naturaleza, porque todo lo que ocurre es la naturaleza misma. Esta visión puede parecer inhumana a quien aún concibe la libertad como elección y la moral como castigo o recompensa. Pero para Spinoza, es la única forma verdadera de humanismo. Solo quien entiende la necesidad puede amar de verdad, porque su amor no depende del capricho ni de la expectativa. Amar desde la razón es amar la realidad tal como es. Y esa aceptación no es resignación, sino afirmación, decir sí al mundo en todas sus formas. En ese sí se encuentra la alegría suprema, la beatitud. El sabio espinosista no busca escapar de la naturaleza, sino integrarse en ella con comprensión. En esa integración alcanza la forma más pura de libertad, la libertad de no desear que las cosas sean diferentes. Mirado desde hoy, el pensamiento de Spinoza conserva una vigencia sorprendente. En una época en que el individuo se siente desgarrado entre la necesidad biológica y la ilusión de la voluntad, su filosofía ofrece una vía de reconciliación. Nos recuerda que la mente y el cuerpo no son enemigos, sino dos caras de una misma moneda, que la razón no está separada del afecto, sino que lo ilumina, y que la libertad no consiste en romper las leyes de la naturaleza, sino en comprenderlas. En un mundo dominado por el control y la ansiedad, donde todo parece depender de decisiones personales, Spinoza nos invita a un tipo distinto de autonomía, la autonomía del entendimiento. Esa autonomía consiste en mirar con claridad las causas de lo que somos. No para justificarnos, sino para conocernos. Cuando comprendemos que nuestra vida está tejida por una red infinita de causas, dejamos de juzgar y empezamos a observar. Esa observación trae consigo una forma de compasión racional, comprendemos que los demás también actúan desde su conatus, desde su propio esfuerzo por perseverar en el ser. La ira se transforma en comprensión, el juicio en empatía. No porque seamos moralmente superiores, sino porque vemos con más claridad. La comprensión reemplaza al reproche, y la serenidad al conflicto. Spinoza no promete una felicidad constante, sino una mente firme, capaz de mantener su equilibrio en medio del cambio. La sabiduría, en su sentido más puro, consiste en eso, en no oponerse al orden del mundo, sino en fluir con él desde el conocimiento. En la experiencia común del ser humano, la conciencia se percibe a sí misma como libre. El individuo siente que decide, que elige, que puede decir sí o no a lo que ocurre. Sin embargo, Spinoza considera que esta experiencia es ilusoria, un efecto de la ignorancia de las causas que determinan nuestros actos. Creemos ser libres porque conocemos nuestros deseos, pero desconocemos las causas que los producen. En realidad, dice Spinoza, la voluntad no es más que una idea de la mente, una afirmación o negación que brota de la necesidad interna de nuestra naturaleza y de la red infinita de causas que la condicionan. No elegimos libremente, actuamos conforme a las leyes de nuestra esencia y de la naturaleza toda. Esta afirmación puede parecer, a primera vista, profundamente pesimista. Si todo está determinado, ¿qué sentido tiene la acción humana?
pero en Spinoza no hay desesperanza, sino claridad. Lo que él llama libertad no consiste en la indeterminación ni en el azar, sino en el conocimiento de la necesidad. El hombre libre es aquel que comprende por qué actúa, aquel que se conoce a sí mismo como parte de la naturaleza y que, al hacerlo, deja de ser esclavo de sus pasiones. Así, la libertad spinociana no es el poder de hacer lo que se quiera, sino el poder de comprender por qué se quiere lo que se quiere. Este desplazamiento del concepto de libertad, de la voluntad indeterminada al conocimiento necesario, transforma por completo la manera en que Spinoza concibe la vida ética. La moral tradicional, fundada en mandatos externos, en recompensas y castigos, se desvanece en su sistema. En su lugar, aparece una ética del entendimiento, donde el bien ya no es lo que dicta la autoridad o la costumbre, sino aquello que aumenta nuestra potencia de existir, es decir, aquello que nos conduce a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. El mal, en consecuencia, no es una fuerza opuesta al bien, sino la simple limitación de esa potencia, la confusión, la ignorancia o la tristeza que nos apartan del conocimiento. El ser humano, atrapado entre pasiones contradictorias, se experimenta a sí mismo como fragmentado. Ama lo que lo daña, teme lo que lo salva, persigue lo efímero y desprecia lo necesario. Spinoza no condena este conflicto, sino que lo entiende como una condición natural del alma humana. Las pasiones son modificaciones de nuestro esfuerzo por perseverar en el ser, no son vicios, sino efectos de la interacción entre nuestro cuerpo y el mundo. La tristeza, por ejemplo, surge cuando una causa externa disminuye nuestra potencia de obrar, la alegría, cuando la aumenta. En ambos casos, se trata de movimientos reales del cuerpo y de la mente, no de pecados morales. Lo importante no es suprimir las pasiones, sino transformarlas mediante el conocimiento. Esa transformación ocurre cuando comprendemos la causa de nuestras emociones. Cuando identificamos qué nos afecta y por qué, la pasión deja de dominarnos y se convierte en una acción. La mente, al captar la cadena de causas, se reconcilia con la necesidad y se libera del sufrimiento inútil. Así, conocer es ya curar, la claridad de la razón no anula el deseo, sino que lo purifica. Spinoza lo expresa con la fuerza de una evidencia: comprender es el mayor acto de amor que la mente puede realizar hacia sí misma. De este modo, la libertad spinociana es inseparable del amor intelectual. No se trata de una emoción sentimental, sino de un estado de comprensión profunda de la unidad de todas las cosas. Cuando el hombre entiende que no hay nada fuera de la naturaleza, que todo lo que ocurre es una expresión del mismo ser infinito, experimenta un amor que no depende de la posesión ni del miedo, sino del reconocimiento. Ese amor es la beatitud, el punto culminante de la ética spinociana, donde el alma se contempla a sí misma en Dios, o, mejor dicho, en la sustancia que la contiene. Este amor intelectual no es un ideal abstracto, sino una práctica constante de observación y aceptación. Implica aprender a ver sin juicio, a comprender sin condena, a sustituir el «¿por qué me pasa esto?» por el «¿cómo ocurre esto en mí?». En esa mirada, la mente se aquieta. El sufrimiento no desaparece mágicamente, pero pierde su carácter de absurdo. Lo que antes era castigo se vuelve fenómeno, lo que antes era culpa se vuelve causa. Esa transición es la verdadera conversión spinociana, del sufrimiento pasivo a la comprensión activa. El conocimiento racional, sin embargo, no basta por sí mismo. Spinoza distingue tres tipos de conocimiento: la imaginación, la razón y la ciencia intuitiva. La imaginación es el nivel más bajo, donde las ideas son confusas y fragmentarias, es el dominio de la superstición, del rumor, del prejuicio. La razón, en cambio, capta las relaciones necesarias entre las cosas y nos permite formar ideas adecuadas. Pero la ciencia intuitiva, la más alta forma de saber, va más allá, es la visión inmediata de la totalidad, el reconocimiento de cada cosa en Dios. Este conocimiento no se aprende, se alcanza, no se enseña, se despierta. El tránsito de la imaginación a la intuición es un proceso de purificación interior. En él, la mente pasa del miedo al amor, de la servidumbre a la libertad. Spinoza describe este proceso con precisión geométrica, pero su contenido es profundamente existencial.
El individuo que vive guiado por la imaginación se deja arrastrar por los afectos externos, su felicidad depende del azar, de lo que otros hacen o dejan de hacer. Vive en la inconstancia y en la frustración. El sabio, en cambio, se conoce como parte del orden natural, su alegría ya no depende de la aprobación ajena, ni del éxito, ni del deseo satisfecho, sino del gozo de entender. En ese sentido, la ética spinoziana es también una terapia del alma. No busca imponer reglas, sino curar las pasiones tristes que esclavizan al hombre moderno, la culpa, el miedo, la envidia, la ira. Su remedio no es moral, sino ontológico, comprender que nada ocurre fuera del orden necesario del universo, que todo lo que existe es expresión del mismo poder de Dios o de la naturaleza. Esta comprensión disuelve la oposición entre bien y mal, y con ello, la raíz del resentimiento. El sabio no desprecia al ignorante ni odia al injusto, sabe que ambos actúan según las leyes de su naturaleza y que su error es efecto de una causa, no una elección maliciosa. Pero esta serenidad no equivale a indiferencia. El sabio no se aparta del mundo, sino que participa en él desde otra mirada. Su acción no busca dominar ni poseer, sino aumentar su potencia de existir y la de los demás. La alegría, dice Spinoza, es la transición hacia una mayor perfección, por eso, el sabio busca compartirla. La comunidad humana, fundada en la razón, no se basa en la obediencia sino en la comprensión mutua. Cuando los hombres se comprenden, sus deseos convergen naturalmente, porque todos aspiran al mismo bien, la conservación y la expansión de su ser. El conocimiento adecuado, entonces, no solo libera al individuo, sino que fundamenta una política del entendimiento. Una sociedad justa no es aquella donde los hombres obedecen por temor, sino aquella donde actúan conforme a la razón. Por eso Spinoza defiende la libertad de pensamiento como condición de toda vida común. Donde hay miedo, hay servidumbre, donde hay comprensión, hay concordia. La tiranía no se sustenta solo en la fuerza, sino en la ignorancia. Educar la razón es, por tanto, un acto político en el sentido más profundo, liberar la mente de las pasiones tristes que la atan a la obediencia ciega. El poder del Estado, según Spinoza, no debería suprimir la libertad, sino garantizarla. La ley, en su función más alta, no es un límite al deseo, sino una forma de canalizarlo hacia el bien común. La sociedad no es un artificio, sino una extensión natural del conatus, del impulso de cada ser a perseverar en su existencia. Cooperar es la manera más racional de perseverar. La guerra, la dominación y la mentira surgen de la ignorancia de esa unidad fundamental. Así, la ética y la política se entrelazan en su pensamiento como dos expresiones de una misma aspiración, vivir conforme a la naturaleza, es decir, conforme a la razón. En este punto, el pensamiento de Spinoza alcanza una resonancia que trasciende su época. Su crítica de las pasiones tristes y su defensa de la alegría como fuerza política anticipan, en cierto modo, las teorías contemporáneas de la emancipación afectiva. Vivimos, como él observó, atrapados entre miedos y deseos, gobernados por apariencias que se imponen como verdades. Liberarnos implica transformar la manera en que pensamos y sentimos el mundo. No se trata de dominar la naturaleza humana, sino de entenderla desde dentro, de reconocer la necesidad como una forma de amor. Esa comprensión no destruye la individualidad, sino que la purifica. Ser uno mismo, para Spinoza, no es afirmar un yo separado, sino descubrir el modo singular en que el infinito se expresa a través de nosotros. Cada ser es una parte del todo, una onda en el océano de la sustancia. Cuanto más comprendemos esa relación, más libres nos sentimos, porque dejamos de resistirnos a lo que somos. La libertad no es separación, sino integración.